Quien me contempla, me consuela. Entonces, Agustín, el aviso es el que a partir del cual aparece Pedro Romano, por tanto, Pedro Romano no podrá aprobar un B antes del aviso, sino después, obviamente. Obviamente, porque Pedro Romano no va a aparecer antes del aviso, porque no es esa la voluntad de Dios. Hasta el aviso no nos servirá ninguna luz. Bien, entonces Este, tenemos que rezar para que Pedro Romano, a partir del aviso, apruebe un B, ¿es así? claro, si el aviso no lo hace falta que nos lo predique Pedro Romano, si ya hay muchos que hablan del aviso, muchos garabandalistas tibios, Pedro Romano tiene que aparecer a partir del aviso para que se sepa cuál es el Papa, que no será el Papa León XIV, en fin. Entonces, hasta el aviso no. Lo aprobará antes de la parusía, claro, porque tampoco va a aprobar los mensajes después de la parusía, es que es de sentido común. Además, esto es importantísimo. Entre Garabandal y Umbe, sabemos que el milagro lo verán los papas. ¿Cómo que los papas? Sí, el bueno y el malo. El bueno y el malo. Claro, en Umbe se habla del malo, en el mensaje del milagro. El Papa perdió la luz del Evangelio, el último esfuerzo será el milagro, claro, porque seguirá habiendo un falso Papa en la línea oficial. Pero en Garabandal sabemos que el Padre Pío y el Papa verán el milagro desde donde estén. Y me temo yo que el Padre Pío no va a estar de pareja con el falso profeta. Entonces, en el milagro ya estarán los dos papas. Esa, como todo lo que fue será, es pues algo parecido cuando coexistieron Bergoglio y Benedicto, ¿no? Volverá a haber dos papas, pero habrá que ver cuál es el bueno. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Hoy tenemos un programa muy interesante porque va a aclarar muchísimas cosas. Es más que interesante, fundamental que prestemos máxima atención. ¿Cuándo es la pasión de la Iglesia? ¿Cómo es? Estamos ya en el Viernes Santo, en el Sábado Santo. ¿En qué estamos y por qué? ¿Con qué hay que vincular la pasión de la Iglesia? Bueno, pensamos que muchos católicos están confundidos porque vinculan la pasión de la Iglesia con la Eucaristía. Y no es así. Hoy os vamos a explicar y a demostrar por qué la pasión de la Iglesia hay que vincularla con el papado. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones. Benedicto es el catejón y con la muerte de Benedicto acabó el Viernes Santo de la Iglesia y dio paso al Sábado Santo de la Iglesia. Todo esto y mucho más lo vamos a explicar hoy con detenimiento. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues muy bien. Comencemos remarcando esta idea fundamental. La pasión de la Iglesia no se vincula a la Eucaristía, sino al papado. ¿Entendido? Eso hay que grabárselo a fuego. La venida del Señor sí se vincula a la Eucaristía por medio de los apagones eucarísticos. Quien no entienda la situación del papado no entenderá la pasión de la Iglesia. Y eso, lamentablemente, es lo que le sucede a la grandísima mayoría de sacerdotes y obispos, que como no entienden o no quieren entender la situación del papado, hablan de oídas, algunos, de que la Iglesia está atravesando un momento difícil, su pasión, pero no están entendiendo el cronograma de la pasión de la Iglesia, que tiene un triduo, pero no un triduo litúrgico, sino un triduo escatológico. El triduo litúrgico se asocia a la pasión del Señor. Hay conexión entre la pasión de la Iglesia y la pasión del Señor, igual que hay una estrecha conexión entre la situación del papado y los apagones eucarísticos, que son los que nos anuncian la venida del Señor. Hay 3 apagones eucarísticos, ya hemos sufrido el primero. En los apagones eucarísticos intervienen los 2 alfiles, la masonería eclesiástica y la masonería, y después, unos años después de cada apagón eucarístico, se produce la primera manifestación de la segunda venida del Señor. El aviso se producirá unos años después, tal vez 7, ya veremos, ya llevamos 5 y pico, desde el primer apagón eucarístico que en comandita los 2 alfiles produjeron. Cuando tengamos el segundo apagón eucarístico, que todo apunta a que
El honor le va a corresponder a preboste, coaligarse con el alfil político, con la guerra, la crisis, las amenazas. A los varios años siguientes tendremos los arrebatamientos, la parusía. Y cuando el falso profeta, que seguramente también será preboste, produzca el tercer y definitivo apagón eucarístico, la abominación de la desolación, a los pocos años tendremos el juicio de las naciones, la tercera y definitiva manifestación de la segunda venida del Señor para todos. La supresión del sacrificio perpetuo, el tercer apagón eucarístico es la supresión del sacrificio perpetuo, es el cumplimiento de la profecía de Daniel. Entonces está muy claro, cada paso cada apagón eucarístico, 3, porque eso lo vemos en UNBE, 3 apagones, y también el padre Jim Blaun habló de 3 apagones, lo vio clarísimo. Hace 6-7 años él tuvo esa experiencia mística, no lo terminaba de entender, pero luego con ayuda de un seglar él tuvo la humildad de reconocer que había entendido que se referían a la Eucaristía. Los 3 apagones eucarísticos se refieren a la venida del Señor. ¿Es así, Agustín? Sí, los 3 apagones eucarísticos se refieren, adelantan, anticipan la segunda venida del Señor. Los apagones eucarísticos son un momento de niebla espiritual. Y como hay conexión, cómo no, entre la pasión del Señor, el triduo litúrgico, y la pasión de la Iglesia, el triduo escatológico, vemos que el máximo momento, la hora de las tinieblas, fue cuando comenzó el Viernes Santo y apresaron a nuestro Señor, pero todavía no había resucitado, que sería, bueno, fue la resurrección gloriosa, la manifestación del triunfo. Transcurrieron unas horas. Es decir, que no es inmediato que el Señor se manifieste cuando se produce la hora de las tinieblas, de la niebla. Pues eso es lo mismo que le pasa ahora a su segunda venida. Ya se produjo ese momento de niebla, la Semana Santa del año 2020, justamente 7 años después de la llegada de Bergoglio, tiempo perfecto, terminó la segunda treintena de UNBE, vamos a ver luego la conexión entre la primera treintena y la segunda treintena, y a los varios años, nadie sabe el día ni la hora, de acuerdo, pero a los tiempos claro que sí. Es que los que dicen que no podemos saber el día ni la hora, lo usan como excusa para no estudiar y no creer en los mensajes de la Virgen y no interpretar los signos de los tiempos. Así ya parece que han terminado la discusión. Nadie sabe el día ni la hora. Se acabó. Bueno, pues nada, así les va de mal, porque no están entendiendo el cronograma de la pasión de la Iglesia, que se vincula al papado y no a la Eucaristía. Y si no entienden esa primera línea generatriz, no van a entender la segunda y no van a saber interpretar los diferentes momentos de la segunda venida del Señor y pensarán que todo será al final. Ya empieza el auténtico desbarajuste, que es lo que circula por las redes. Y, entre tanto, la mayoría de los que debaten se centran en eso. Modernismo, sinodalidad o tradición. No, se parte de risa la masonería con ese tipo de debates. Con esos curas con sotana, están encantados. Dirán, larga vida a los curas con sotana que hablan de la tradición y de la misa tridentina. Ja, ja, ja. Porque no están ayudando a desenmascarar a la masonería eclesiástica. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Entonces, el debate no puede ser si al final no va a quedar ninguna misa. Claro que hay que celebrar la misa lo más dignamente posible, pero ese no es el debate. Están apuntando a otro sitio para que no se ponga el foco en los mensajes de la Virgen y en la verdad escatológica y en la pasión de la Iglesia, que no quieren entender la pasión de la Iglesia, no les da la gana. Tiempo han tenido y pruebas, no han tenido que pagar dinero, ni viajar, ni jugarse el tipo, ni pedir permiso. Así que ya no hay excusa. Bueno, Agustín, es evidente que muchos, la inmensa mayoría que no entiende lo que está pasando, creen que el Viernes Santo todavía no ha llegado, que llegará cuando quiten la supresión del sacrificio perpetuo, la presencia de Jesús en Eucaristía, ahí empezará o acabará el Viernes Santo, que no sabemos, según ellos, cuándo empieza. En fin, un galimatías. Bueno, pues entonces, hoy, ¿cómo vas a aclarar y explicar todo con fundamento? Sí, antes de decirte eso, claro que es un galimatías, porque muchos dicen
que el Viernes Santo de la Iglesia comenzará con la parte más dura, cuando supriman el sacrificio perpetuo, y además ellos asocian que todos tendremos que ir a la gran tribulación, a los 3 años y medio últimos, no entienden que ya estamos, no en la persecución de los 1260 días, pero sí en una fase previa, igual que en el primer apagón eucarístico. Eso fue persecución para los verdaderos católicos, que nos privaron de la misa, de los sacramentos. Entonces, los que dicen eso cometen muchas contradicciones. Una de ellas, si dicen que están esperando el aviso, porque no llegarán al punto de decir que el aviso es después de la imposición de la marca de la bestia. ¿Cómo va a venir, cómo va a comenzar el Viernes Santo si antes ha sucedido el aviso? Si el aviso es gloria para los dignos, el segundo Pentecostés. O sea, resulta que viene la gloria antes del Viernes Santo de la Iglesia. Son unos fenómenos, no se enteran de nada. Además, ¿ahora en qué fase estamos? ¿En el Jueves Santo? ¿En el miércoles? ¿Cuál es el criterio? Estaremos en el jueves. Ah, sí. ¿Y Benedicto entonces? ¿Cuándo se murió? ¿El martes? Ah, el martes se murió Benedicto. Pues vaya, vaya. No, es que por donde pasó la cabeza, pasa el cuerpo. Y lo mismo que porque se equivocan y no refieren la pasión de la Iglesia al papado, que es lo que hay que hacer. Entonces, claro que el Señor, como cabeza, precedió en su martirio a todos y nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre resucitado, en primer lugar. Y por eso la ascensión del Señor, evidentemente, precedió a los arrebatamientos y a todo. Pero eso mismo hay que entenderlo bien con el vicario, que por donde pasó Benedicto, que ya él murió, ahora nosotros, dentro de que estamos en el Sábado Santo de la Iglesia, pero cada uno estará viviendo su Viernes Santo particular. Tenemos que estar llevando ya la cruz, porque este momento es muy duro, no a posteriori. Ahora, la situación es tan perversa que muchos perciben un alivio. Como se ha ido Bergoglio y ha llegado Preboste, ahora la muerte es una muerte dulce. Explícalo, Bergoglio nos estrangulaba. No, explícalo tú, que efectivamente que Bergoglio nos estaba poniendo la mano en el cuello, estrangulándonos, asfixiándonos a todos, y ahora, al desaparecer Bergoglio, parece que ha bajado esa presión, que quien tenemos ahora es a León XIV, el antipapa este de la dulce sonrisa, una sonrisa burlona, según Fray Alexis Buñolo, pero la muerte que nos trae León XIV es diferente a la de Bergoglio. La de Bergoglio era por asfixia con la mano en el cuello, apretándote, y este, que parece que ha relajado, lo que hace es que te va a envenenar mediante un tóxico que respiras en el aire y un monóxido de estos que te mueres sin darte cuenta, una dulce muerte. Así es. Eso es lo que estamos viviendo ahora. La niebla se está espesando, otro concepto fundamental. Pedro Romano de ningún modo aparecerá antes del aviso, porque desde aquí hasta el aviso lo que vamos a tener es un aumento de la toxicidad. La chimenea vaticana no cesa de emitir venenos y tóxicos, como la falsa carta del otro día, en la que a buenas horas dicen que Benedicto dijo, que yo dije, que el otro dijo. Efectivamente, Agustín, ahora ya, como sabes, se ha demostrado, desde Italia hay una teóloga, una defensora de la Iglesia, que ha publicado un artículo muy clarificador, donde dice que en 2018 Nicola Bux, el que ahora dice que tenía la carta desde 2014, bueno, pues en 2018 publicaba Nicola Bux sus dudas sobre la renuncia de Benedicto y decía que lo que había que estudiar era la renuncia de Benedicto, que con eso, si se demostraba que no había renunciado bien, pues se solucionaba todo. Y ahora, sin embargo, cuando en 2018 tenía muchas dudas sobre la renuncia, ahora te dice que no, que desde el 2014 tenía muy claro que sí, que había renunciado todo bien porque tenía esa carta de Benedicto. ¿Cuándo mentía? ¿Ahora en el 2018 o ahora en 2025? Miente ahora. Nicola Bux es más mentiroso que Pinocho. A ver, lo que luego pase con las personas no anula los hechos. A ver, imaginemos, no va a pasar, que tú y yo nos peleamos y nos enemistamos y nos volvemos locos y empezamos el uno del otro a despotricar e insultarnos. Eso no anula lo que hemos hecho de UNVI, los libros y los vídeos y los mensajes de la Virgen. Entonces, hay que ver los hechos. UNVI está acreditada, demostrada, comprobada y en desarrollo. Pase lo que pase con nosotros. Hombre, es cierto que para esta fase previa al aviso tenemos la protección especial de no errar, de no defeccionar, de no mentir, de no equivocarnos,
porque si no, no es que fuéramos nosotros los que estaríamos quedando mal, sino la honra de la Virgen, y eso no puede ser. Igual que aquella Santa Familia no introdujo ideas propias, ni escondió el cuaderno, no, porque eso entonces imposibilitaría que se conociera la verdad. Pero que no hay que confundir al vidente con el mensaje y a los intérpretes con el mensaje, que es lo que algunos dicen. A mí me han llegado hasta decir, algunos curas, que no quieren interpretar la situación de la Iglesia, el cronograma de la pasión de la Iglesia. Tú no eres un correcto intérprete de los mensajes de la Virgen, porque si tú lo fueras, serías mejor persona. Bueno, serías un santo, un santo. Claro, por esa regla de 3, que nadie escuche a nadie, porque todos somos pecadores. Y en segundo lugar, ¿qué tiene que ver? O sea, claro que el explicar bien los mensajes de UMBE no me da ninguna licencia para en mi familia hacer lo que quiera o para llegar a mi trabajo, para la empresa que me paga, para la cual tengo que trabajar con lealtad y con profesionalidad y no llegar ahí a sentarme a hablarle a la gente de los mensajes de UMBE, porque no me pagan para eso. Bueno, la pregunta es que, a ver, ¿cómo me puedes explicar esta diferenciación entre la pasión de la Iglesia y los apagones eucarísticos? Todo esto, ¿por qué hay que referirlo, la pasión de la Iglesia, al papado y no a la Eucaristía? Pues mira, la respuesta más directa y más rápida. El esposo, Cristo, ya pasó por su pasión y ahora le toca a la esposa. El esposo ya fue autorreferencial en la pasión del Señor, la del triduo litúrgico. No va a ser él otra vez autorreferencial para la pasión de la esposa. Ahora le toca a la esposa. Entonces, la esposa tiene una cabeza, el papado. El último papa le ha tocado a Benedicto. A alguno le tenía que tocar. Pues a Benedicto, al último, le ha tocado ser también la cabeza de la esposa. Totalmente, Agustín, y recuerda que él en Últimas Conversaciones con Peter Sewell del año 2016, en ese libro, que es una biografía autorizada, sus palabras están autorizadas, él dice cuando le pregunta, ¿podría ser usted el último papa de la lista de San Malaquías? Él dice, ¿podría ser? Claro, no te dice sí soy yo, porque claro, pero ya decir podría ser te está diciendo que Bergoglio no lo es y que Bergoglio no es papa. En el libro con Peter Sewell hay dos frases que dice Benedicto que son palmarias, tumbativas. Dice, un caso como el mío no se ha producido en los últimos 1000 años de la Iglesia. Y uno mira el otro día el italiano Andrea Chonchi, ¿no? Como que no, se está refiriendo a Benedicto VIII, que estaba en sede impedida. Y otro más claro aún, le dijo a Peter Sewell, mi situación se refleja en el libro del profeta Jeremías. Dice Jeremías a Baruch, yo estoy impedido, no puedo entrar al templo, a la casa del Señor, más claro, el agua. Para que ahora llegue Nicola Bux, Pinocho Nicola Bux, a decir que en el bolsillo de un abrigo se ha encontrado una carta. Vaya hombre. Y la gente se lo cree encima, y todos lo publican. Es la niebla que emana la chimenea tóxica del Vaticano, que ha intensificado sus emisiones cuando ha llegado Preboste, pero ahora, como decíamos antes, está emitiendo un monóxido que no se huele, es la muerte dulce. En lugar de estar repartiendo sogas para que la gente se ahorque y abandone y se vaya con los protestantes o lo que sea. Efectivamente, ahora está todo el mundo encantado, embobado con este que va vestido de papa y como más arregladito y más civilino, más educadito, pero están inhalando pues esto que te produce una muerte, ese gas que te asfixia de una forma dulce y tú te quedas dormido y cuando te quieras dar cuenta puede ser tarde. Lo dijo el Padre Pío y que cuando quieran darse cuenta será tarde, Agustín. Y en UMBE también se advierte que cuando quieran creer será tarde. Se están tomando a risa, a broma a la Virgen, Agustín, con eso de que no es de obligada fe. Sin embargo, se está demostrando que como reina de los profetas es la única que tiene la llave para entender lo que pasa en esta última prueba. Así es, no están tomando en serio a la Virgen y por eso no se enteran. La Virgen y Benedicto son dos personas y gracias a ellos estamos entendiendo la situación. A Benedicto le ha tocado la doble presencia, digamos, él es otro Cristo, el Papa es otro Cristo y es cabeza de la Iglesia. Entonces, está en las dos pasiones.
de la Iglesia. Si vemos la figura de Benedicto, vemos como en Umbe está en los dos momentos de muerte, la suya propia y la del Señor. Y la Santísima Virgen María igual está presente en los dos momentos, en el Calvario, el triduo litúrgico, que todos los años se rememora en la Semana Santa y en cada Santa Misa, y también está ella presente en la muerte del vicario. En las dos no se pueden separar la muerte del Señor de la muerte de Benedicto. Y además, en una vemos la muerte del otro y en la del otro, la del primero. Y vamos a explicar por qué. Efectivamente, Agustín. Entonces, el Señor, podemos decirlo con esta frase, el Señor y Benedicto son los que definen los dos triduos, el litúrgico y el escatológico respectivamente. Eso es lo que creo que despacito me gustaría que explicaras a toda la audiencia. ¿Por qué el Señor y Benedicto son los que definen los dos triduos, el litúrgico por un lado y el escatológico o de ya fin de los últimos tiempos de venida del Señor? Bien, el del Señor no lo voy a explicar, está más que explicado desde hace 2000 años por la Santa Madre Iglesia. El Señor define el triduo litúrgico. Y Benedicto, el triduo escatológico, que explica la pasión de la Iglesia. Por eso la pasión de la Iglesia hay que referirla al papado, no a la Eucaristía. Y por eso la figura es el último papa, Benedicto. Entonces... Por algo, por algo te insiste tanto la Biblia sobre el catejón, la importancia del catejón, de determinar, decir, ojo, ese es el catejón. Si sabemos cuál es el catejón, tenemos ya la pista definitiva. Eso es. Entonces, vamos a ver la muerte de Benedicto. La muerte de Benedicto en Umbe, todo esto lo sabemos por las Mariofanías de Umbe. La muerte de Benedicto en Umbe se representa el sábado 3 de enero del 70. Antes de que se me olvide. Benedicto en Umbe, su muerte se representa sábado 3 de enero del 70. Sábado 10 de febrero del 90. Y él murió un sábado 31 de diciembre del 22. Y nació un sábado santo. El sábado es el día en el que la Santísima Virgen María, especialmente, saca las almas del purgatorio y el día dedicado a ella, especialmente a la Señora del Sábado Santo. Eso puede ser casualidad. Tú sabes, yo que, en fin, me gustan los cálculos. ¿Cuál es la probabilidad de que esos tres eventos sean en sábado y haya nacido un Sábado Santo? Pues yo creo que es una posibilidad prácticamente imposible, mucho más remota de que te toque la lotería, ¿no? Muchísimo más remota. Es muchísimo más fácil acertar la fecha de la parusía y la hora a que eso sea casualidad. Una probabilidad entre 126.000 prácticamente. Es como si yo te digo que aciertes un número que tengo yo aquí apuntado en un papel del 1 al 126.000, tú lo aciertas y yo trato de convencer a la audiencia de que has acertado, que no lo sabías. Bueno, la gente tendría que desuscribirse del canal por mentirosos, ¿verdad? Claro que, pues eso es lo que pasa, que esto no puede ser casualidad ni fruto del azar. 3 de enero se representa la muerte de Benedicto en Umbe. Y ahí está la Santísima Virgen, en esa escena, es el velatorio, en el velatorio 2 velas que vinieron del cielo, no es que fueran a una tienda de las provincias vascongadas a comprar velas. Efectivamente, ahí se ve la sobrenaturalidad de esa mariofanía. 2 velas que vienen del cielo porque nos traen un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Y el trozo de manto de la Virgen, casi nada. Haremos un programa más adelante hablando expresamente del manto de la Virgen pura dolorosa, porque un amigo nuestro, un suscriptor, está trabajando muy bien, es una delicia, pero bueno, poco a poco. Entonces, ese sábado 3 de enero del 70, al paso de la Virgen, se apagó la vela del Ministerium. La del Munus jamás dejó de lucir. Y esa vela del Ministerium siguió luciendo cuando la encendieron los seglares, porque de primera la encendieron las 2 velas el párroco, el clero, pero ya para la segunda es como que eran los seglares los que se estaban dando cuenta de que algo raro pasaba, algunos seglares. Y entonces Felisa fue y encendió la vela del Ministerium y estuvo luciendo en agonía 3 horas. ¿A qué nos recuerda que alguien, el Señor, estuviera 3 horas en agonía cuando se hizo de noche en la cruz? A la muerte del Señor. Es decir, ahí vemos que la muerte de Benedicto nos remite, se vincula a la del Señor. Seguimos. Se extinguieron las 2 velas. Murió Benedicto, a la vez, la del Ministerium y la del Munus. Y fue la Santísima Virgen la que ella se quedó allí, al
frente de la iglesia y sigue estando al frente de la iglesia. Y en ese momento salieron muchas almas del purgatorio porque sabemos por Umbe que Benedicto es santo súbito. La Virgen dijo el 13 de agosto del 71 que esas luces eran almas que salieron del purgatorio en ese momento. El sufrimiento de Benedicto fue en sufragio por toda la iglesia, también por la purgante, igual que el Señor. Sabemos por revelaciones privadas que cuando el Señor murió, muchos demonios fueron encadenados y muchos santos pues se alegraron y en el seno de Abraham. Bueno, entonces, ahora vemos el segundo momento de la muerte de Benedicto. Sábado 10 de febrero del 90. Se produjo una niebla y se estaba rezando la estación 14ª de la sepultura. No, 10 de febrero también me recuerda que es cuando él escribe la declaratio, que luego lee el 11 de febrero de 2013, también curiosamente la misma fecha. Pues sí, y al día siguiente terminaron la primera fase de las apariciones de San Nicolás de los Arroyos, tengo entendido, en fin. En el año 90 la Virgen había empezado ya a explicarle el Apocalipsis en el 89 al Padre Gobi, es que todo se produce en esa fecha, ¿no? Comenzó la segunda treintena. Bueno, entonces, 10 de febrero del 90. Ese día se estaba rezando cuando murió Felisa, la 14ª estación, la de la sepultura. Nos han dicho que Benedicto murió de muerte natural, pero sabemos que no, que ha sido mártir, aunque oficialmente no ha sido mártir. El catejón es mártir, pero sin que se note. Oficialmente no puede ser mártir, lo hemos explicado en otros programas. Por eso, preboste de ningún modo puede ser el papa del tercer secreto, que fue Benedicto, cuando de forma alegórica Lucía habló de las flechas y las piedras, preboste en absoluto. Pero bueno, no hablemos de preboste, que ya hemos hablado bastante. Entonces, sí sabemos cómo fue la sepultura de Benedicto, el 5 de enero del 23, con niebla. Igual que cuando murió Felisa, 14ª estación, la de la sepultura, y hubo niebla en Umbe. ¿Y qué plazo hay? 33 años. Antes decíamos 3 horas de agonía. Anda, 3 horas de agonía al Calvario. Ahora decimos 33 años. Anda, está muriendo el último vicario. A los 33 años murió el Señor. Maravilloso. Por eso la muerte de uno se enlaza con la muerte de otro. Y la Santísima Virgen está presente y es la señora del Sábado Santo, tanto el del triduo litúrgico como el del triduo escatológico de la Santa Madre Iglesia en su pasión, que hay que referirla al papado, no a la Eucaristía. Eso hay que grabárselo a fuego para todos los que dicen que el Viernes Santo comenzará cuando quiten la misa. No tiene... Es que esto lo hemos entendido gracias a la Virgen, pero después de cientos de horas, porque de acuerdo a las parábolas del reino, las cosas no son de repente. Y si la Virgen dice que viene el reino de Dios y que el Señor reinará, pues en un abrir y cerrar de ojos no te vas a enterar de esto. Por eso el Señor habló del grano de mostaza, de la masa que fermenta, el tesoro que hay que buscar, hay que desenterrar, comprar el campo. Pues esto es lo que nos pasa a nosotros. No es que seamos muy listos, y esto no se trata de ser listos, se trata de ser fiel y trabajador. Y ya la Virgen se encargará. Claro, no hay que tener miedo. Si uno tiene miedo o echa cálculos humanos, entonces no hace nada. Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo. Entonces, hemos visto la muerte de Benedicto. El 10 de febrero, sábado del 70, perdón, el 10 de febrero, sábado del 90, 33 años antes, y el 3 de enero, sábado del 70. Vale. Seguimos viendo ahora esas dos muertes que dan paso a los sábados santos. También cómo se ve que la Santísima Virgen es la Señora. Cuando terminó el Viernes Santo del año 70, el 27 de marzo, le tomaron una fotografía de las gafas a la vidente y la revelaron. En esa época no había teléfonos móviles, más tarde ya habría empezado el Sábado Santo litúrgico. Claro, es que un ve hablar del Sábado Santo litúrgico. Y vieron 2 cruces en las gafas. Esas 2 cruces son las venidas del Señor que suceden en el Sábado Santo de la Iglesia, del triduo escatológico, la del aviso y la de la parusía, pero no suceden justo al día siguiente de que se haya muerto Benedicto.
sea, el aviso no fue el 6 de enero, después de la sepultura de Benedicto, pero viene a continuación. Igual que hemos dicho antes que la resurrección, la sábana santa, no recibió el fogonazo justo cuando cerraron el sepulcro y pusieron la piedra, ¿no? En fin, pasó un tiempo. Pues esto es lo mismo. Entonces, ahí que el sábado santo litúrgico del año 70 se vean las dos cruces en las gafas, vengo por mis hijos, vengo por toda la humanidad, la señora del sábado santo nos está otra vez demostrando la vinculación que hay entre el triduo litúrgico y el triduo escatológico, pero cada uno se refiere, uno al esposo y otro a la esposa en la cabeza del vicario. Clarísimo, Agustín, clarísimo, clarísimo. En fin, yo creo que todo esto es para meditarlo con calma, para ver el vídeo todas las veces que haga falta. Si no se entiende, se vuelve a escuchar poquito a poco, se leen los mensajes, se medita tranquilamente y se llega poco a poco por la gracia, porque esto, como todo, le pasó a los discípulos de Maús, tenían el entendimiento embotado. Hasta que el Señor no les dio la gracia y les abrió el entendimiento, pues no entendieron, no se dieron cuenta de cuál era la verdad. Agustín, yo creo que hay que pedir esa gracia. Al final esto es un problema de humildad, ¿no te parece? De ser como niños. Sí, de humildad y, bueno, pues de paciencia, de mantener la fe, de oración. Bueno, es que no es fácil porque uno además, como tenga mucho celo, se acelera un poco, que es lo que me pasa a mí, porque a mí el celo por la defensa de la Iglesia y por que se conozcan los mensajes de la Virgen pura y dolorosa, que sufre mucho, pues a veces me hace ser un poco vehemente. Pero bueno, lo importante es el mensaje, porque hay otros que hablan de forma muy suave, pero si explican mentiras, ¿de qué vale eso, no? Bueno, usen sus mascarillas, observen las normas de las distancias sociales, busquen. También vemos en un B las dos treintenas que van de la mano con esto. En un B hay dos treintenas, la primera señaladamente comenzó cuando terminaba el día de la Anunciación de 1941, 25 de marzo de 1941, cuando Felisa vio a la Virgen a la tercera, las dos primeras veces no, la tercera sí. Entonces la Virgen apareció justo cuando estaba terminando la primera anunciación, para ser ella quien anuncia la segunda venida del Señor, igual que ella fue anunciada por San Gabriel, ahora es ella la anunciadora de la segunda venida de su Hijo. Bueno, ¿cuándo terminó la primera treintena? Terminó el 25 de marzo de 1971, y a Felisa, es decir, a nosotros, se nos mostró la escena en la que quedaba poco para que el Señor muriera. Estaba próximo a ser crucificado. 25 de marzo de 1971. Bien, además ahí vimos que la Virgen iba vestida, como era Viernes Santo todavía, con un atuendo diferente, de morado, que hace referencia, dicen, también puede ser al escapulario, en fin, de Marijulia Jaeni, pero bueno, esa es otra historia. Es decir, que no era Sábado Santo todavía. Bueno, terminó la primera treintena y quedaba poco para que muriese el Señor. ¿De acuerdo? Y ahora, la segunda treintena terminó señaladamente en la Semana Santa del año 2020, porque comenzó en marzo del 90, tras la muerte de la vidente, de Felisa. Entonces, cuando terminó la segunda treintena, ya quedaba poco para que muriese Benedicto, comparativamente, 2 años y 8 meses. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, seguimos en el Sábado Santo de la Iglesia, pero la situación es más grave aún, porque ya no está Benedicto y además ya no está Bergoglio. Ahora viene la muerte dulce del monóxido de carbono. Entonces, en este tiempo posterior a la segunda treintena, vamos a ver en el Sábado Santo de la Iglesia las dos cruces de las gafas de Felisa. Vengo por mis hijos, el aviso, y vengo por toda la humanidad, que son manifestaciones parusíacas que suceden después de los apagones eucarísticos. Por eso, la segunda venida del Señor hay que referirla a la Eucaristía, a los apagones eucarísticos, no al Papa. Pero la pasión de la Iglesia, el triduo escatológico, sí hay que referirlo al último vicario, a Benedicto. Y hemos demostrado cómo hay una estrechísima correlación entre una y otra. Porque además, ¿cuándo terminó señaladamente la segunda treintena? Lo dice el mensaje central de UNBE, de jueves a Viernes Santo. Si no se nos hace más caso, dentro de 30 años señaladamente,
de Jueves a Viernes Santo, cuando Bergoglio, en cooperación con otro alfil, se cargó el triduo pascual, el triduo litúrgico, por una mentira pandémica, que Prevoste dijo, muy importante, pongan su hombro. El tío, nocivo y tóxico, pues ahí ya empezó, lo entendimos un poquito después, claro, en el año 21, el tiempo de irreversibilidad. Entonces, estamos en un momento de irreversibilidad. Aquí no vamos a tener ninguna luz, ninguna solución eclesiástica. Ya no digo sinodal, ni siquiera con buena intención de restaurar la liturgia o de que llegue tal o cual gobierno a un país en Europa y entonces consigan que se vaya a la bruja de un von der Leyen y volver a hacer una Europa cristiana. No, eso no va a suceder. Estamos ya en un momento de irreversibilidad y vamos hacia los momentos de la segunda venida del Señor, el aviso. Y quien no esté en gracia en el aviso, lo va a pasar fatal. Así que hay que pedir perdón a Dios, pero ¿qué hacen los curas? Los curas no creen, los curas no explican, los curas y los obispos ocultan. Nos dicen herejes y se ríen de nosotros. A mí hay un cura que todos los días me pone mensajes y se burla de mí, se ríe de mí por esto de las apariciones. Agustín, a ver si también se burlan los curas del Evangelio del pasado domingo, que decía: tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas, vosotros estad como los hombres que aguardan a que su señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados. Fíjate que estas primeras frases las dice en tono imperativo, tened ceñida la cintura, etcétera, etcétera. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y atención a esta frase, Agustín, que quiero que me la expliques. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Pues que la venida del Señor no será de repente, según cada uno. Hay que estar cuanto antes esperando al Señor, no sabemos el día ni la hora. Pero eso de la segunda vigilia o la tercera, ¿no lo podríamos identificar también de alguna forma con el segundo momento de la segunda venida y la tercera con el juicio de las naciones? Totalmente, totalmente. Es así, lo leímos hace poco. La segunda venida del Señor, la parusía, que previamente tendremos el aviso y el milagro. Y la tercera, el juicio de las naciones. El aviso, digamos, no está vinculado, es importantísimo, pero no tiene un plazo fijo. La Sagrada Escritura sí habla de plazos en referencia a la última semana de Daniel, que repetimos, que pensamos que no ha comenzado, que seguramente comenzará con Prevoste, la semana 70 de Daniel. Pero pensamos que no ha comenzado, ¿por qué? Porque lleva 3 meses ya Prevoste y todavía la persecución no se hace notar. Estamos grabando estos vídeos, pero pronto comenzará. Cuando la cosa empiece muy mal, seguramente esa semana de Daniel comenzará cuando Prevoste pues confirme un pacto con muchos y al poco tiempo comenzará la persecución. En una primera fase espiritual, a lo mejor ya no podemos ir a misa, segunda apagón eucarístico, en el entorno del aviso, y más adelante, después del aviso, seguramente se incrementará esa persecución hasta el punto de llegar a ser sangrienta. Pero, Agustín, el tema de cuando empiece la persecución o lo que sea puede ser discutible o dudoso o lo que quiera que sea, pero lo que no va a ser dudoso, desde luego, va a ser el día del aviso. ¿Qué antes y qué después podemos decir que va a suponer la llegada del aviso? ¿Qué antes y después? ¿Y cómo nos sitúa eso con respecto a la última semana? Pues para el aviso miramos el mensaje previo al aviso en Umbe, 4 de junio del 71. La Virgen habla de que la bendición del Papa no detendrá la catástrofe, porque como no es Papa, con Bergoglio pensábamos que era porque ni siquiera era sacerdote. Pero hemos dicho que la Santísima Virgen solamente habla de un Papa injusto, fruto del segundo cambio de Papa, el golpe de Estado a Benedicto, para no hacer más compleja la comprensión, porque si no, algunos hubieran dicho que Bergoglio era bueno, que el siguiente era falso profeta, o que Bergoglio era el catejón, o que ya Bergoglio era el falso profeta, en fin, un lío, ¿no? Entonces, antes del aviso, la bendición del Papa no detendrá la catástrofe. Luego, se avecina un momento muy duro. Eso también en el mensaje propio del aviso del 22 de junio, la Virgen habla de guerras. Salvaré de las guerras a España, de catástrofes y enfermedades, que son... Sí, pero mi pregunta es,
como lo que no sabemos exactamente es cuándo empieza la persecución, porque puede haber discusión sobre eso, pero el aviso no hay ninguna duda. Llega el aviso, todos lo vamos a vivir, estemos donde estemos. Entonces, una vez que ya tenemos determinado el primer momento de la segunda venida, de los 3 momentos, aviso, arrebatamientos y juicios de las naciones, ¿de qué manera ese aviso, que ya sí que es objetivo e indiscutible y todos tenemos que decir, sí, ha venido el aviso? Eso, ¿cómo ya nos sitúa en lo que queda de semana? ¿En qué punto estaríamos? ¿Y qué significaría? Sería un error decir que el aviso da inicio a la semana, porque entonces sabríamos el día de la parusía, porque el aviso sí va a ser algo evidente. Es como la muerte del Catejón, sucede un día, pero lo otro no está tan claro cuando comienza la persecución, porque previamente ha tenido que comenzar la semana 70 de Daniel y no van a salir del Vaticano con una campanilla, se hace saber que el Papa León XIV ha firmado el pacto con muchos y comienza hoy la semana de Daniel. No. Pero entonces el aviso es después de que ha empezado la última semana. Claro, yo pienso que incluso después de que comience la persecución, a ver, el orden es, comienza la semana, al poco, no mucho, comienza la persecución, pero una persecución que no se notará y dependerá a lo mejor de en qué momento tal conferencia episcopal empieza a implantar el cambio. Es que no va a estar tan claro, porque tendremos que estar atentos, será un poco interpretable, pero las suficientes pistas como para que mantengamos la atención escatológica. Pero si en lugar de eso la gente está en oración con el Santo Padre León XIV, está contribuyendo a la niebla y no solamente no se están preparando para el aviso, sino que están empecatándose más todavía. Bueno, y una vez que comience la persecución, ya seguramente pensamos que llegará el aviso. Después del aviso habrá un tiempo de pausa aparente, porque los católicos seguirán en persecución dándose cuenta de cómo está la iglesia y que a lo mejor han muerto familiares, en fin, eso va a ser duro, muchos morirán, y luego posteriormente, puede ser cuando aparezca ya el político, el anticristo político, entonces ya sí comenzará la persecución. Y dirán... Y el milagro también. Sí, el milagro dentro del año posterior al aviso. Pero el aviso y el milagro no se vinculan por fecha a la última semana de Daniel, y tampoco a la parusía, ni siquiera a los momentos del Triduo Pascual, porque ya estamos en el Sábado Santo de la Iglesia. Lo que pasa es que dentro del Sábado Santo de la Iglesia estamos llamados a ser primicias, a ver pronto al Señor, a ser como las santas mujeres que fueron prontito a ver al Señor, ¿no? En fin, no todo el mundo lo vio a la vez, al resucitado. Entonces, el milagro será el último esfuerzo del cielo, por supuesto, antes de la mitad de la semana, porque en la mitad de la semana viene la imposición de la marca de la bestia y la abominación desoladora y el culto a Satanás. Y poco después vienen los arrebatamientos. Por eso, en el anterior programa dijimos que la mitad de la semana de Daniel precede a la parusía. La mitad de la semana de Daniel precede a la parusía. Claro. Bueno, no sé si querías hablar... Ahí estaremos en plena persecución. Sí, no sé si querías hablar también de la Virgen que va de luto para manifestar el momento que más domina en todo este tiempo, que es lo que la Virgen quiere que nos centremos en el Sábado Santo para prepararnos para la parusía. Sí, de entrada en Umbe, en el año 69, la Virgen apareció el Viernes de Dolores. Viernes de Dolores, casi nada. Y, bueno, pues ella es la señora del Sábado Santo, lo hemos repetido y hemos hablado de todos los mensajes. Entonces, ese es su papel, Principalmente, ella, cuando no hay vicario, pero porque la masonería eclesiástica ha asesinado al papado. Heriré al pastor, el heriré al pastor y se dispersan las ovejas es lo que ha pasado con Benedicto. Claro, ¿cómo vamos a esperar a que hieran a quién? ¿A Preboste? Si Preboste no es pastor. Claro, ahora ya estamos dispersos. Lo que pasa es que gracias a la Virgen no, pero los que no se enteran y piensan que Preboste es papa, no saben que ya el pastor ha sido herido y están mirando a la máxima impostura religiosa del 675, porque están siguiendo a Preboste, a uno de los cooperadores del asesinato del papado. Pero la Virgen no es que ella ejerza de papisa porque nosotros lo digamos, como dice el cura millennial, sino porque como la masonería eclesiástica, a quien no denuncia el cura millennial, que no quiere saber cuál es el cronograma de la pasión de la iglesia, pues ha asesinado al papado, entonces ella
tiene que sostener a la Iglesia, igual que cuando asesinaron a su hijo en el sábado santo litúrgico, era ella, porque todavía no había papa. San Pedro no era papa todavía, no había recibido el segundo Pentecostés, no había sido confirmado junto al lago por el resucitado, y entonces era la Virgen, y ahora estamos igual, no tenemos papa. Y desde aquí hasta el aviso, que es lo que tú me has preguntado antes, vamos a tener una intensificación de la niebla, por eso no va a aparecer Pedro Romano, porque por definición un papa está llamado a ser la máxima lumbrera, alguien que preserva la fe en su pureza, y eso no lo vamos a tener antes del aviso, en absoluto. Es la Virgen la que nos sostiene. Después sí, pero cuando ya aparezca Pedro Romano, seguramente, si seguimos recibiendo el regalo de los mensajes del cielo en la misión de la Divina Misericordia de Texas, seguro que ya la Virgen, cuando esté Pedro Romano, nos dice, miradme solo a mí, solo soy yo. No, si ya tendremos a Pedro Romano, pero ahora no lo tenemos, por eso tenemos que mirarla a ella. Efectivamente, Agustín. Bueno, nos quedan 10 minutos de programa. Después, entonces, del aviso, que eso es un dato objetivo que todos sabremos, aunque luego a través de los medios de comunicación y lo que quiera que sea, tratarán de generar confusión, esparcir niebla a los enemigos de la fe, obviamente, y además sabemos que va a haber un antes y un después, porque el aviso va a suponer que los que se comprometan con el Señor van a recibir más fuerza para su compromiso y los que digan que no al Señor van a odiar más a los que han dicho que sí. Pero quiero decirte, Agustín, que a partir de ese momento podemos decir que quedarían menos de 3 años para los arrebatamientos. Pueden ser 3, 2 y medio, 2, 1, no sabemos, pero menos, eso sí. Sí, seguramente, claro, porque los arrebatamientos sucederán cuando comience la persecución, que no va a estar tan claro. Pero si el aviso es después, si esto ya va a ir rápido, porque los acontecimientos no se van a revertir por la línea oficial. La línea oficial está muerta. Todavía el individuo siempre se puede salvar, eso sí. Dios siempre le deja abierta la puerta al pecador, hasta al cardenal más masónico. Ese lo tiene difícil, desde luego, pero puede salvarse. Pero lo que no se va a salvar es la línea oficial que está sentenciada. Esa no. El colegio cardenalicio está muerto y Bergoglio se murió sin reconocer públicamente su pecado, sin arrepentirse públicamente, sin pedir perdón públicamente. Y claro, cuando el pecado es público y tú públicamente pues te quedas callado, la cosa no pinta bien. Entonces, Agustín, para ir ya sintetizando, acabando el programa, ¿qué líneas sintéticas nos quieres transmitir para seguir apuntalando todas estas ideas fundamentales? Que no le quepa duda a nadie de que estos son los tiempos. Por ejemplo, en Umbe, la muerte de Benedicto, 3 de enero del 70, con las 2 velas, se produce después del mensaje de la impostura religiosa. Luego, a los 40 días aparece la Virgen con un pequeño resto de cera. Es que son consecutivos los mensajes. Ya creo que el maldito está otra vez entrecortando el vídeo. Hay ciertas cosas que le cabrean mucho. Bueno, entonces, todo eso ya va en orden. O sea, Dios no es un Dios caótico que ahora tira para atrás, luego para adelante, luego cambia el orden. No. Pero quiere que mantengamos la tensión escatológica. Y para terminar, que es muy esclarecedor, vamos a ver el mensaje, si te parece, Arturo, de San Miguel, arcángel, porque tiene mucho que ver con esto, porque habla de Pedro Romano. Ese mensaje se nota que es del cielo porque es parco en palabras, pero dice muchísimo. En ese mensaje, San Miguel Arcángel nos habla del papado. Hace una referencia al próximo papa, después de Benedicto, obviamente, porque será el papa encargado de prepararnos para la parusía. Pedro Romano va a aparecer antes de los arrebatamientos. Es que no tendría ningún sentido que apareciera solamente para la cizaña, porque tiene que preparar al rebaño para que sea un trigo, para la siega. Esa es la misión de Pedro Romano. Y el pobre Pedro Romano se tiene que quedar para la santa ira de Dios, ¿no? Sí, bueno, pero igual que Benedicto se quedó 10 años y bueno, y Juan Pablo I fue mártir a los 33 días, y es que a cada uno le toca lo que le toca, ¿no? Y nosotros hemos nacido pues prácticamente en los años finales de Garabandal. La generación que nació a partir de Garabandal, esa es la generación que va a vivir la segunda venida del Señor, seguro, nosotros. Bueno, entonces, San Miguel Arcángel se aparece en el día de las benditas ánimas del purgatorio. Después de que la Virgen haya hablado de la marca de la bestia, Dios da un don que no se puede comprar ni vender. Primero la marca de la bestia, luego la parusía. Pero San Miguel Arcángel habla también del aviso
de forma velada. Esto me recuerda mucho, y lo hablamos con Mauricio, a lo que el Señor dice en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, que prácticamente mete en el mismo párrafo la cruz en el cielo, el aviso, con la parusía, ¿no? Es la continuación prácticamente. Pues esto mismo hace San Miguel, porque quiere que asociemos esos dos momentos parusíacos que de hecho se parecen entre sí todo lo que se pueden parecer. La mata de perejil, el árbol de mimbre, los dos focos en la furgoneta, las dos cruces en las gafas de la Virgen. Bueno, entonces, San Miguel tiene 14 años. Qué cosa más rara, un ángel, ¿por qué tiene que decir su edad? Pensamos que 2 veces 7, número perfecto, esos primeros 7 años están claros. Los 7 años desde el 13 hasta el 20, porque está hablando del Papa, de cuando le dieron el golpe de Estado y empezó a formarse la niebla, que ya tuvo el punto máximo en el año 2020. ¿Puede eso significar que la fecha orientativa del aviso esté en el entorno de la Semana Santa del año 27? Puede ser. Nosotros habíamos dicho, y no era un error, porque hubo un pesado que dijo, tú dijiste que iba a ser en la Semana Santa del 25. No, nosotros lo que hemos dicho y mantenemos es que en Umbe, entre la muerte de Benedicto y el aviso transcurrieron 2 Semanas Santas, y que por si acaso había que estar preparado, porque más vale, como decía Castellani, estar preparado esperando al Señor y que se retrase. Bueno, el Señor vendrá cuando Él quiera, no nos va a pedir permiso, a lo contrario, que es lo que creen muchos, que tarda mucho en llegar y no están preparados. Entonces, cada vez queda menos. Eso es de perogrullo, pero como para la muerte de un individuo, cada día le falta un día menos para morirse. Pues entonces, pudiera ser que ya nos estuviera dando una pista San Miguel para la Semana Santa del 27. Dios dirá luego. Y San Gabriel de la Dolorosa, el 17 de enero del año 72, tenía entre 20 y 24 años. Eso sí hay que tomarlo literalmente. Es decir, es como si hubiera nacido San Miguel de la Dolorosa entre el año 48 y el año 52. Hombre, el año 48, el de la generación de la higuera. Pues tal vez, si tomamos eso como referencia a la edad, entre 2028 y 2032 suceda la parusía, después del aviso, pero en un margen que nadie sabe, de años. Pero mucho no se va a alargar. Claro que primero tiene que suceder la parusía, el aviso, perdón, antes de la parusía, obviamente. Pero no pueden estar separadísimos, porque los plazos están acotados. No es el tema de hoy, porque esto es un poquito complejo, pero a lo mejor más adelante en otro programa hablaremos de plazos, de días, de Apocalipsis, de Daniel. Esto no es tan fácil, pero no es tan difícil como para que nadie lo entienda. Bueno, ¿querías leer entonces el mensaje y terminamos? Sí. Estaba recogiendo ropa en el balcón de la casa y vi que del cielo bajaba algo luminoso. En un instante llegó hasta mí. Estaba muy cerca, pero elevado, sin apoyarse en el suelo. Le dije, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? Y me dijo, soy el arcángel San Miguel, que me envía Dios. Viene vestido con túnica blanca, ojos azules y pies descalzos. Está muy luminoso y es rubio. Tiene melena no larga. En la mano derecha lleva un puñal y representa 14 años. San Miguel me dijo, estos son los que olvidaron a Dios, los sucesores de los apóstoles, y cometieron muchos pecados, y Dios les castigó. Después de decir esto, hizo que yo viera el purgatorio. No vi fuego, sino una estancia espaciosa, color verde oscuro, con unas figuras tristes, alargadas y aburridas, y me dijo, pedid al Padre Pío de Pietrelcina, pedid y orad por ellos, para que Él los lleve a la gloria. El Padre Pío iluminará a los que tienen fe. El próximo Papa estará iluminado por el Padre Pío, será carismático. Pedid y orad, para que puedan aprobar las apariciones de la Madre de Dios y los mensajes. Dios tiene dividido su reino, y yo conduciré las almas al sitio que les corresponde. Luego añadió, reza también tú por las almas del purgatorio, que hoy es el día de ellas, y necesitan luz. Así lo hice, y al día siguiente recé también en la iglesia, y dejé unas velas encendidas ante el Santísimo. Por último, el ángel me dijo, orad mucho
que así como está contaminado todo, también la fe se está contaminando. Primera parte, soy el arcángel San Miguel que me envía a Dios, 14 años, el día de las benditas ánimas del purgatorio. Después, a continuación, vemos, después de este discurso, que empezó la persecución de Felisa, que terminó siendo arrebatada. Eso lo explicamos en otro programa. Y en la segunda parte del mensaje comienza San Miguel, mostrando en el purgatorio a los obispos. Es lo que explica muy bien Mauricio. Es que la cizaña no es que se va al infierno. O sea, Dios no quiere... Habrá algunos que sí se van a ir al infierno y van a morir y van a quedar secos como el árbol de mimbre, pero esa no es la idea de Dios. La idea es que nos purifiquemos para no ir al purgatorio, que serían los 3 años y medio finales, ¿no? Bueno, estos son los que olvidaron a Dios, los sucesores de los apóstoles, los obispos, y cometieron muchos pecados y Dios les castigó. ¿Cómo empieza? En un mensaje en el que hay bastante de aviso y de parusía. Ahora, el derrumbamiento, ¿no será que no lo hemos dicho muchas veces? Están produciendo el derrumbamiento porque no quieren resolver. Bueno, dice San Miguel, pedid al Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, que efectivamente va a dar más ruido de muerto que de vivo, como decía él. Un santo que emanaba una fragancia, un perfume, bueno. Pedid y orad por ellos para que Él los lleve a la gloria. El Padre Pío iluminará a los que tienen fe. El próximo Papa estará iluminado por el Padre Pío, será carismático. Es decir, que tenemos que rezarle al Padre Pío ahora, y el Padre Pío ya también estará iluminando a Pedro Romano, que no sabemos quién es. Pero si está hablando ya de Pedro Romano, que por supuesto será carismático, no va a salir en ningún cónclave, ni por los medios de comunicación, y está diciendo San Miguel que pueda aprobar las apariciones de la Madre de Dios y los mensajes, pues no los va a aprobar en los 3 años y medio finales, ¿verdad? Porque se trata de que la Iglesia Católica se apunte al vengo por mis hijos y al vengo por toda la humanidad. ¿O es que acaso la Virgen va a querer que Pedro Romano apruebe sus mensajes cuando ya hayan pasado el vengo por mis hijos y el vengo por toda la humanidad? Claro que no, los tendrá que aprobar antes, seguramente después del aviso, seguramente. Y dice San Miguel, Dios tiene dividido su reino y yo conduciré a las almas al sitio que le corresponda. Esto es Daniel capítulo 12. Reza también por las almas del purgatorio, que hoy es el día de ellas y necesitan luz. Claro, es que estamos en plena niebla ahora. Tenemos que ser luz nosotros, como dice el Evangelio el otro día, ¿no? Que seamos luz. Pero ¿qué hacen los obispos con la Virgen, que es la máxima lumbrera? La esconden, le ponen un trapo encima, la amordazan, la ponen debajo de la mesa para que no nos enteremos. Y dice finalmente San Miguel Arcángel, orad mucho para que así como está contaminado todo, también la fe se está contaminando. Está contaminado todo. La educación, las leyes, los gobiernos, la medicina. Está todo contaminado realmente. Las ofensas a Dios ya no pueden llegar a más. Bueno, sí pueden, claro, cuando se haga un culto a Satanás. Pero la fe se está contaminando. Y si está diciendo San Miguel Arcángel, en el entorno del aviso y antes de la parusía, que la fe se está contaminando, pues es el que funge de papa, por la vía oficial, el principal emisor de niebla tóxica. Preboste, igual que antes Bergoglio. Preboste es un contaminador de la fe, igual que Bergoglio. Dejen ya de ver si el Santo Padre publica una encíclica, si ahora resulta que, como dice el Padre Santiago Martín, gran colaborador, aunque no lo sepa, yo creo que no lo sabe, pero colabora con la masonería eclesiástica, que el Santo Padre está tratando de mantener un equilibrio entre progresistas y modernistas y la masonería eclesiástica. Ja, 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 ja. Mira, 1 millón de suscriptores, Santiago Martín, que siga, que siga. Claro, la masonería eclesiástica quiere eso, igual que ahora quiere frenar a los progremodernistas. A esos ya no quieren que se emocionen porque, a ver, Bergoglio hizo perder a gente, porque muchos abandonaron, ¿no? Ellos no quieren eso. Ellos quieren, la masonería eclesiástica quiere que los modernistas sinodales, todos estos heréticos, se apacigüen un poquito, para no perder público. Ellos quieren cambiar la soga por el monóxido de carbono y quieren que los de la sotana estén contentos con el Santo Padre León XIV. Eso quieren. Como por ejemplo el padre Olivera Rabasi, que el otro día estaba encantado con León XIV. Olivera Rabasi con su sotana, encantado con León XIV y todos otros.
que hay. Por eso hay un mensaje en Umbe en el que se ven curas con sotana, después del aviso, llorando en Umbe, celebrando la Santa Misa, con los brazos levantados al cielo. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Nos llamaste y no te respondimos, pero aquí nos tienes ahora. Bueno, que se enmienden antes de la parusía, porque como no se enmienden, ni en el aviso, ni con el milagro, ni con la parusía, van camino de la condenación. Yo tengo un buen amigo mío, sacerdote, que viste sotana y es oficialista. Y yo le digo, pues tiene un gran corazón, nos queremos mucho. Digo, vas camino de la condenación. Así de claro te lo digo. Vas camino de la condenación, de irte al infierno. Hombre, eso no se lo puedo decir a todos, porque me bloquean, algunos me bloquean, aunque no les diga nada. Pero yo se lo tengo que decir, porque él está en una falsa obediencia. Él no está queriendo interpretar los signos de los tiempos. Él, si se ha hecho cura, es para darlo todo, la vida, la cruz, el martirio, que es lo que de boca todo el mundo dice, pero luego no hace. Entonces son los tiempos que son, pero para todo el mundo, pero no hay que verlo como que qué mala suerte, que me han tocado Bergoglio y Preboste, sino que buena suerte que viene el Señor. De acuerdo, Agustín. Pues nada, este es el mensaje, el llamado a asumir, a aceptar la cruda realidad, que no hay que verlo en plan negativo, sino todo lo contrario. Se acerca nuestra liberación. Entonces, con esperanza escatológica, de esperanza sobrenatural de que viene el Señor, que está cerca el Señor. Y como decíamos el domingo pasado en el Evangelio, pues hay que estar con las lámparas encendidas y esperando al Señor que ya llega. Bueno, Agustín, en un minuto para terminar y cerrar, un último mensaje que sintetice todo lo que en este programa has querido decir. Un minuto. A ver si lo digo en menos incluso. El cronograma de la pasión de la Iglesia se asocia al papado, no a la Eucaristía. La segunda venida del Señor se asocia a los apagones eucarísticos que fomentan y llevan a cabo los dos alfiles. Hay una estrechísima relación entre un triduo y otro, es decir, el del Señor y el de la Iglesia. Y en la figura del último vicario, el Papa, se ve, porque el último vicario es otro Cristo y es cabeza de la Iglesia. Pero el esposo ya tuvo su pasión, ahora le toca a la esposa. Entonces tenemos que ir comparando y mirando y viendo las cosas en común. El último Papa Benedicto y la Santísima Virgen están presentes en ambas muertes. Y eso se ve porque, en última instancia, el Señor como hombre murió una vez en el Calvario y Benedicto murió una vez. Pero hay relación entre la pasión del Señor, el triduo litúrgico, y la pasión de la Iglesia, el triduo escatológico, en la figura del Papa. Eso es lo fundamental. Y la Santísima Virgen sostiene a la Iglesia en los sábados santos. Entonces, eso es lo que hay que meterse en la cabeza, que no servirá ninguna luz, que Pedro Romano no lo tendremos hasta después del aviso. Y bueno, pues que ayudemos a otros, y eso nunca pasa de moda, ¿eh? A rezar, penitencia, oración, obras de misericordia, caridad. Eso es lo que tenemos que hacer, porque tenemos que ayudar a otros, todo lo que podamos, sin respetos humanos y sin miedo, porque el miedo es señal de que se tiene poca fe y poco amor. Así que cada uno vea ese termómetro cómo lo tiene. El otro día yo a una persona me pidió el libro de Umbe 2025, y como yo no tenía su teléfono, lo hice a través de otra. Bueno, toma, reenvíaselo, que me lo ha pedido. Y le pregunté a esa, oye, ¿se lo has enviado? No. Si tienes que darle a enviar, que me lo ha pedido. No, porque le da vergüenza darle al botón y enviar el mensaje con el enlace al libro Umbe 2025, a pesar de que su amiga lo había pedido. Es que así estamos, o sea, así como vamos a agradar a Dios y a la Virgen. Pues no, tenemos que combatir. Ella nos pide desenmascarar a la masonería eclesiástica. Eso implica combate, lucha, no solamente ascética, sino dar la batalla como apóstoles, como soldaditos. Pues nada más. De acuerdo, Agustín, muchas gracias. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra,
Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.